Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a mostrarles un grandioso destino en Grecia, una isla en el mar Egeo. Vamos a visitar Paros. Para llegar a Paros salimos de Santorini con un ferry que compramos por Ferry Hopper, una aplicación que facilita la compra de estos tickets y así evitar tener que hacer colas largas en los puertos. En esta oportunidad estaremos viajando con el ferry que se llama Santorini Palace Minoan Lines. El ferry es enorme, tiene varios pisos y hay hasta carros adentro. Les estaremos dejando más información en la casilla de descripciones. El viaje en ferry de Santorini a Paros tomó aproximadamente 2 horas y 20 minutos. El costo de los tickets nos salió aproximadamente 88 € por los dos. Paros es un destino no tan conocido como Mykonos o Santorini, pero es un lugar igual de increíble. Llegamos al hotel. Nos estamos hospedando en Xenia Hotel. El hotel está ubicado en Naousa, que es un pueblito pintoresco de la isla de Paros. Naousa está a 10 kilómetros de la capital de Paros. Si rentan carro, fácilmente podrán visitar Parikia, la capital de Paros. Nosotros escogimos este hotel por recomendación de una amiga peruana que ha viajado anteriormente aquí. Y la verdad que de primera impresión todo es precioso, tanto así que a Gabriel le ha gustado más Paros que Santorini. El hotel está muy bien ubicado, tiene una playa al lado que se llama Piperi Beach y está a 15 minutos caminando del downtown de Paros. Paros es conocida por sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas. Según una señora que vive por aquí, nos contó que Piperi en griego significa pimienta. Me pregunto por qué le habrán puesto ese nombre tan peculiar a esta playa. Esta playa también está llena de pescados. Algunos no conozco, pero sí pude ver sargos atigrados con un círculo negro cerca de la cola. Nadar acá en Piperi es toda una experiencia. A los peces les gusta jugar y se acercan. El agua es súper cristalina, totalmente transparente. Se ve todo y las refracciones de sol le dan ese toque especial. Aquí parece que también hay peces doctor, así que no se sorprendan si les muerden los pies. Piperi Beach se encuentra en la parte norte de Paros, cerca del pueblo pesquero de Naousa. Esta es una playa de pequeñas piedras con aguas cristalinas y un entorno natural impresionante. Está rodeada por acantilados rocosos y vegetación mediterránea. A diferencia de algunas de las playas más concurridas de Paros, Piperi Beach tiende a ser una playa más tranquila y menos concurrida. Si quieren más privacidad, esta puede ser la playa que están buscando. Estamos en el puerto de Paros. Aquí pasearemos por las calles hermosas de esta isla y comeremos algo que ya nos dio un poquito de hambre. Paros es una hermosa isla ubicada en el mar Egeo, en Grecia. Paros se encuentra en el grupo de islas Cícladas, al sureste de Atenas, y está rodeada de islas como Naxos, Mykonos y Santorini. Paros fue un centro importante de la cultura cíclada y estuvo bajo dominio de varios imperios, incluidos los romanos, bizantinos, venecianos y otomanos. Ahorita estamos en el centro de Naousa, el corazón de este pueblo pesquero. Este puerto pintoresco, lleno de barcos de pesca y yates, y su atmósfera relajada lo convierte en un lugar perfecto para pasar un atardecer. Como muchos pueblos en estas islas del mar Egeo, el centro de Naousa está compuesto por calles estrechas, adoquinadas, que serpentean entre casas encaladas, donde hay muchas tiendas boutique, restaurantes, tabernas, cafés y bares. También hay vida nocturna con una buena cantidad de clubes y discotecas. Vamos a comer en el restaurante Axinos. He pedido unos calamares con una salsa riquísima y Gabriel se ha pedido un risotto de mariscos. Todo tiene muy buena pinta. Como se darán cuenta, a pesar del turismo, Naousa mantiene su identidad como una comunidad pesquera activa. Podemos ver pescadores en sus botes tradicionales y como un tradicional pueblo pesquero, pudimos comer pescado fresco en los restaurantes.
También, si vienen el 24 de junio, Nausea celebra la festividad de San Juan con una tradicional batalla de los barcos o Armada de San Juan. Los lugareños decoran barcos con luces y compiten en una procesión por el puerto, seguida de una gran celebración nocturna. La piscina del hotel es un infinity pool y de noche se ve como si las estrellas se reflejaran en el agua. Muy lindo y relajante. Es temperada de noche, así que igual podrán disfrutarla al final del día. La piscina está buena, es tipo infinity pool con luces. Me gustó mucho que pudimos nadar de noche con las estrellas. Paros también es conocida por su producción de vino. El vino local, especialmente el vino blanco de la variedad Asírtico, es muy apreciado. Las bodegas de la isla ofrecen degustaciones de vino. Un dato interesante, Nausea es conocida por su papel en la lucha de Grecia por la independencia de la ocupación otomana en el siglo XIX. Durante la Guerra de la Independencia griega, en 1822, los habitantes de Nausea se levantaron en contra de los otomanos y defendieron valientemente su pueblo. El desayuno buffet del hotel estuvo más de 10 puntos. La verdad que había variedad de yogures, cereales y comidas de la zona. Yo me serví yogur griego con granola y fruta. La verdad que todo estuvo excelente. Ya estamos en el puerto de Pariquia. Estamos esperando al ferry hacia Mykonos. Ahorita hay bastantes personas aquí con nosotros. Les recomendamos esperar cerca de las puertas para escoger un buen sitio en el ferry. Se va a armar una cola en algún momento y mejor estar adelante. Estos ferries se llenan. Qué chévere poder haber conocido Paros. No conocía casi nada de este lugar hasta ahora. Nos alistamos para continuar este island hopping, como dicen en inglés, o saltos de isla en isla. Ahora seguir nuestro tour por las Islas Cícladas. Bueno, suscríbanse si les gustó, denle like y nos vemos muy pronto. ¡Chao!